Salmo 12 vamos a compartir hoy con la ayuda del Señor. Amén. Ya tienen ahí abierta su Biblia, Salmo 12. Si podemos titular este mensaje, tiene el título que tienen ahí en la pantalla, lo pueden leer. Alguien en quien confiar. Porque en estos tiempos de desconfianza y en donde la mentira y el engaño parecieran ser la tónica del día a día, podemos decir con todo nuestro corazón que Dios es alguien en quien nosotros podemos confiar. Hablábamos y compartíamos ayer junto con algunos matrimonios, y una de las cosas que como hijos del Señor y también que debemos compartir con la gente y con aquellos que necesitan oír la palabra de Dios es que Dios es un consejero fiel, y que este consejero fiel es el que media en nuestras vidas. Porque cuando usted y yo buscamos consejo, preguntamos por tantos lugares. Cuando usted y yo necesitamos encontrar guía para hacer determinado asunto, por ejemplo, para poder construir algo, vamos a los manuales. Para poder cocinar algo, si no sabemos hacerlo, preguntamos, o vamos quizá a los manuales de cocina. Y así tantas cosas, porque necesitamos ser aconsejados, ser guiados. Yo no sé si le ha pasado, ¿cuántos de ustedes, varones y varonas, han cocinado con alguna receta? ¿Sí? ¿Han cocinado con alguna receta? ¿Y alguna vez le ha quedado mal eso? Entonces la pregunta que viene es como dice, ¿qué hice mal? Si hice todo lo que decía el papel, compré los materiales. A veces pedimos un consejo más profundo, consejos de vida. Oiga, ¿qué haría usted en mi lugar? Y no, mira, yo haría esto. Y cuando lo hacemos quizás resulte en un primer paso para nuestras pretensiones, pero luego nos damos cuenta que ese resultado final no bendice nuestra vida. Hoy en día nos enfrentamos a una crisis de confianza, en donde los consejos ya no parecen seguros en la boca de nadie. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo creo que nos ha pasado muchas veces que buscamos consejos respecto de alguna situación específica en nuestra vida y no nos conformamos con lo que una persona nos pueda decir, porque eso nos habla de la crisis de confianza. Ya nuestra boca ya no tiene seguridad para la gente. Es más, buscamos consejos que puedan ser de una u otra forma que prueben los resultados que están sucediendo. ¿Sí? Ya, ok, pero tú me estás diciendo que yo haga esto, ¿va a resultar o no va a resultar? Sí, a mí me resultó, mira, esto yo tengo ahora, te va a resultar, hazlo como te estoy diciendo. Necesitamos ver para creer. Dios se levanta como un consejero fiel, queridos hermanos, no solo esta mañana, sino que siempre en nuestra vida. Y como hijos del Señor tenemos ese encargo, tenemos ese llamado. La palabra de Dios nos insta, nos llama a poder decir y a poder exaltar el consejo de Dios. Porque sin duda, en el mundo y en nuestra vida existirá una lucha constante. Dios, en su misericordia, ha decidido hablarnos y presentarse delante de nosotros. Dios habló al hombre, no el hombre a Dios. Dios buscó al hombre, no el hombre a Dios. El hombre no busca a Dios, no está en nuestra naturaleza buscarlo, no deseamos buscarlo. Dios dejó algo ahí para que buscáramos la divinidad y fallamos en esta búsqueda. Nos hacemos ídolos, buscamos de una u otra forma encontrar seguridad en nosotros mismos o en las personas. Mas Dios en su misericordia nos habló. Y este salmo, el Salmo 12, nos expone esta verdad. Nos expone la realidad y nos dice y nos describe que las palabras de Dios son santas, son buenas. Que podemos descansar en el consejo divino. Aunque muchas veces, y seguramente a los que están hoy acá esta mañana, han llevado a la práctica el consejo de Dios para cada una de sus vidas, y quizás los resultados no han sido los esperados. Decimos, Señor, pero yo hice esto y no resultó como yo quería o como tú decías. Pero la gran diferencia que nosotros tenemos al poder llevar a la práctica en nuestra vida la palabra de Dios y obedecer el consejo divino, que hay una promesa futura mucho mayor que la que nos puedan ofrecer los consejos
que podamos escuchar de otros lugares. Por eso en esta mañana, si nosotros debemos poner nuestra mente y nuestro corazón en alguna frase o en algo que nos pueda guiar para entender el Salmo 12, es que hay alguien en quien podemos confiar y que hay un consejo divino que es fiel y verdadero, que hay promesas de Dios para cada una de nuestras vidas, que no van a fallar, sino que van a llegar, porque Dios es fiel. Amén. Leamos el Salmo 12. Como siempre les comparto, hermanos, aquí cuando leemos la palabra de Dios no apelamos a ninguna otra cosa más que la fe. Porque lo que vamos a leer en el Salmo 12 sin duda nos vamos a sentir descritos. Porque el salmista hace una descripción de los consejos del mundo. Y ahí vamos a encontrar y vamos a decir seguramente sí, así es. Pero cuando nos enfrentemos a la descripción que él hace del consejo de Dios y el llamado que nos hace a confiar en el consejo divino, no podemos apelar nada más que a la fe. Porque aquí Dios y la persona que está predicándoles la palabra, yo no he venido a probar si lo que Dios dice o no dice es cierto o le va a funcionar. Porque yo lo creo, yo creo que es verdad, yo creo que es así y por eso quiero predicarlo con convicción. Entonces en esta mañana tenemos que apelar a la fe y como en cada mensaje, que lo que vamos a predicar es lo cierto porque no sale de la boca de un hombre, sino que sale de la boca de Dios. Y la experiencia, la vida, la palabra de Dios nos muestra ejemplos claros de hombres que han obedecido y desobedecido al consejo divino y hemos visto cuál ha sido su final. Nosotros también podemos ver en nuestra vida eso. Pero claramente hoy Dios a través de Cristo, aún más a través de Cristo, nos muestra que hay perdón, que hay misericordia y que si no hemos hecho caso al consejo divino en nuestra vida, sí llega un punto en el cual podemos decir: Señor, quiero escucharte, quiero obedecer, me ha costado tanto, pero tu palabra dice que tú eres fiel y que tú me vas a guardar en medio del mal. Lo vamos a leer. Y que aunque el malo merodee, dice la Biblia, que aunque el malo esté ahí constantemente diciéndonos: no, hazlo así, o en el mundo la maldad sea exaltada, la palabra de Dios nos impulsa y nos invita y nos dice: no importa, aunque eso suceda, yo igual te voy a proteger. E igual mi consejo se va a terminar levantando por sobre los demás, para que así mi nombre sea exaltado y tú sepas que tu herencia no está en la tierra, sino que tu herencia está en los cielos. Dice así el Salmo 12, Salmo capítulo 12. Al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Salmo 12. Alguien en quien confiar. Lo entendimos, ¿cierto? Yo soy un convencido que hay tantas veces en las cuales leemos la palabra de Dios, los salmos, y no es necesario que incluso que yo predique, sino simplemente que lo volvamos a leer y lo volvamos a leer. Pero vamos a hacer caso, y siempre reitero y recuerdo lo que hizo Esdras con Nehemías. Vamos a darle sentido a estas palabras, vamos a conocerlas, vamos a exponerlas y vamos a también traducirlas a nuestra vida. ¿Les parece? Vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que hay niños presentes, este mensaje también es para ustedes, para que ustedes en sus vidas puedan considerar el consejo de Dios como el más sabio, como el más poderoso, como el más ciertísimo,
Y no busquemos los resultados, sino busquemos agradar a nuestro Dios. Amén. El versículo 1 y 2 hace esta descripción de la cual hablábamos. Nos dice que salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Aquí nos expresa el Salmo la mentira, la falsedad, el engaño. Estos versículos describen la razón por la cual cada uno de nosotros debería buscar el consejo de Dios. Aquí la Biblia nos inserta inmediatamente en un contexto. El contexto en el cual estamos insertos, nos está diciendo el Señor, es un contexto en el cual se han acabado los piadosos, en el cual han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres, dice, en el cual cada uno habla mentira con su prójimo y hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Saben lo que significan los labios lisonjeros? Aduladores. Pero hay doblez en el corazón, es decir, esa adulación que yo le estoy dando a mi hermano o hermana o amigo, pariente o compañero, quien sea, tiene un doblez. Mi boca dice algo, pero mi corazón está pensando otra cosa. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Yo creo que sí, a cada uno de nosotros nos ha pasado. Hemos sufrido a causa de eso. La palabra del Señor ya nos inserta en un contexto, y es un contexto en el cual el salmista lo fue descubriendo, porque uno dirá, entonces en algún momento hubieron piadosos, en algún momento hubo gente que no mentía, en algún momento hubo gente que no engañaba. No, entendamos que el proceso en el cual el salmista está inserto es uno de conocimiento. En nuestra vida partimos en una etapa de inocencia. ¿Sí? Cuando somos niños creemos todo lo que nos dicen, ¿o no? Así es, cuando somos niños creemos todo lo que nos dicen y pareciera ser que todos fueran buenos, que hubiera piedad, que el mundo fuera muy bonito y que nos espera lo mejor. Pero cuando comenzamos a avanzar en este caminar, nos vamos dando cuenta que aún aquellas personas que amamos tanto como lo son nuestros padres, también tienen fallas y errores. Y nos vamos enfrentando con los compañeros de curso, y luego con los profesores, y luego con los jefes, y luego con los compañeros de trabajo, con los compañeros de universidad, etcétera, etcétera, y así vamos creciendo. Entonces, en este avanzar, quien escribe este salmo dice, se han acabado, es decir, ya no hay. Llego a esa conclusión. No hay quien me hable bien, al parecer en todas nuestras bocas hay engaño. Han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres, la fidelidad al Señor, no solo entre nosotros, sino que la fidelidad a Dios, aquellos que están confiando en ti, Señor. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es como, se levanta como una afirmación, pero también como una pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Y es a causa de esto que viene el clamor inicial. ¿Qué es lo que dice? El salmista salva. ¿Leyeron conmigo, cierto? Salva, oh Jehová. ¿Por qué Jehová debe venir a nuestra salvación y a nuestro encuentro? Aquí hay una causa, por lo que está sucediendo en los versículos 1 y 2. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Salva, oh Jehová, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Salva, oh Jehová, porque se habla mentira cada uno con su prójimo. Salva, oh Jehová, porque hablamos con labios aduladores, pero en nuestro corazón hay un doblez. Salva, oh Señor, no hay en quién confiar, no hay seguridad, nos expresa el salmista en esta palabra. No hay seguridad. Dios evidencia el entorno en el cual cada día nosotros nos movemos. Insisto en esto, hoy estamos viviendo en un tiempo de crisis de confianza, en el cual aún ese ser más querido nos hace preguntarle, ya, pero ¿vaya a llegar o no vaya a llegar? Hay una crisis de confianza. Hay inseguridad en nosotros. ¿Por qué? ¿Por culpa de Dios? No, porque nosotros mismos hemos generado esa desconfianza. Pedimos que la gente confíe en nosotros cuando sentimos que hemos cambiado. Más se produjo desconfianza. Por eso que el Señor nos está llamando. Por eso que si nosotros estamos viviendo un tiempo de crisis en confianza, en el cual hemos llegado a esa conclusión y hemos dicho, Señor, miro a mi lado y se acabaron. No hay quien me extienda una mano. No hay piadoso, al final estoy recibiendo solamente engaño.
¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Busquemos a alguien que no nos va a fallar? ¿Busquemos una filosofía? ¿Busquemos una forma? ¿Apartémonos del mundo? No. La Biblia dice, salva, oh Jehová. Sálvame, muéstrame tu camino, muéstrame qué debo hacer. Rescátame, rescátame, Señor. Al enfrentarnos a esta oración, no podemos dejar de preguntarnos lo siguiente, queridos hermanos. Esta es una oración. El Salmo 12 es una oración, es una plegaria cúltica, que es parte del culto. Pero no debemos dejar de preguntarnos lo siguiente. ¿Estamos siendo nosotros los que están orando o los que estamos quizás confesando? Cuando hemos leído los Salmos, tenemos que ponernos en el lugar que nos corresponde. Porque la mirada de Dios hacia nuestra vida es tan sabia que pareciera ser que cada vez que leemos los salmos nos estamos poniendo como en una vereda de juicio. Señor, ellos son los que mienten, ellos son los que engañan, ellos son. Pareciera ser que la oración es así. Pero la oración también, los salmos también tienen el efecto contrario. De poder reflexionar y decir, Señor, ¿cómo estoy yo? ¿Seré yo parte de los que están orando? ¿O seré yo parte quizás de los que están causando que esa oración se levante? Siempre cuando leemos los salmos tenemos que analizarlos de esta manera. De pensar también, ir a nuestra naturaleza pecadora y decir, Señor, yo también puedo estar siendo parte de aquellos que engañan, de aquellos que no han sido fieles, aquellos que han hablado mentiras, aquellos que quizás hablan con un doble estándar. Por eso te necesito. Por eso salva, oh Jehová. Amén. Porque el hecho de estar acá, de ser cristiano, el hecho de que yo sea el pastor, a mí no me libra de estas cosas. Muchas veces también he mentido, he engañado, he dicho una cosa con mi boca, pero en mi corazón estoy pensando otra. Yo necesito, Señor, sálvame, a causa de lo que está sucediendo en mi entorno. Ahora bien, esta es una oración que levantan los que temen a Dios. Y piden al Señor, Señor, la mentira, el engaño está dañando mi vida. Está destruyendo mi entorno, mi familia, mi trabajo. Está destruyendo mi vida. Te necesito. El mundo, o quienes no han creído en Dios, la mentira y el engaño pasa a ser una herramienta. Mas Dios hoy quiere hablar a nuestros corazones y libertarnos. Y decirnos una vez más, hay salvación. Que esto no tiene por qué continuar de esta manera, sino que se puede detener. Y Dios desea detenerlo. Y Él desea hacer una obra. Por eso creemos que el Señor salvará. Versículos 3 y 4 dicen, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Dios una vez más se hace presente en la historia de sus hijos. Cuando el Señor dice que Él va a hacer algo, es para nuestra confianza. Nosotros hablamos de un Dios alto y sublime, que es santo, que está sentado en su trono, rodeado de luz. El profeta Isaías nos describe una visión que él tuvo, que Dios le mostró, la grandeza de cómo, una figuración de cómo sería, cómo es la persona de Dios. Ezequiel también recibió profecía y palabra, y así nos encontramos con distintos episodios en la Escritura de nos hablan de la grandeza de Dios, pero este Dios grande está en medio nuestro también, y obrando. Dios hace presente. Él está diciendo que Él va a destruir los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Quiero hacer mi interpretación de estos textos. Cuando habla de destrucción, no es que sin duda aquí el salmista está hablando de eso, de la destrucción. Pero yo quiero hacer una interpretación un poco quizás más profunda. Cuando Dios nos dice en el versículo 3, Jehová destruirá los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, es una promesa de Dios de que los consejos y las palabras que han salido de esas bocas no van a prevalecer, sino que Él las va a destruir. El consejo de Dios se va a terminar levantando
por sobre el consejo de la mentira y del engaño. Eso es lo que dice esta palabra. Y esa es la promesa del versículo 3. Amén. Esa es la promesa que recibimos en el versículo 3. Versículo 4 dice: a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? El énfasis de esta oración es claro en el versículo 4. Dios nos está hablando, Dios nos habla de su justicia, Dios nos habla de su verdad, Dios nos habla de su misericordia. La palabra de Dios en el versículo 4 describe una actitud. Dice: a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 4? Si hemos partido en el versículo 3, está diciendo y nos está hablando respecto de que nosotros buscamos ser nuestros propios consejeros. Frente a Dios nos presentamos como: Señor, vamos a prevalecer, es decir, lo que yo he dicho se va a hacer. ¿Cuál es la frase que manejamos siempre? Sí, el querer es poder. Por lo tanto, yo voy a prevalecer. Y si mi lengua, y si yo he confesado y dicho: no, yo voy a hacer esto y esto otro, lo voy a hacer. ¿Quién es Señor sobre mí? ¿Quién me va a impedir hacerlo? Esta es la situación que el Salmo 12 está describiendo. Una situación, son hechos que son muy naturales a nosotros. Yo no sé si soy extraterrestre o vivo en otro planeta, pero creo yo que son parte de nuestro día a día. Somos parte del desarrollo de este Salmo. Aquí primeramente el salmista nos expresa en los primeros 2 versículos y nos habla de la razón por la cual necesitamos salvación de Dios y encontrar seguridad en su consejo divino. Y luego el versículo 3 y 4 nos habla de que Dios está pendiente y que va a obrar y va a actuar. A causa de que, aparte de la mentira y del engaño, también está la autosuficiencia. De decir: ¿quién me va a aconsejar a mí? ¿Quién es Señor sobre mí? Aquí no existe nadie a quien yo deba hacerle caso. Mas la palabra de Dios, particularmente nosotros como cristianos, confesamos con todo nuestro corazón que hay alguien a quien debemos escuchar. Y no solo escuchar, sino también obedecer. La palabra de Dios no se levanta como una opinión más, sino que la palabra de Dios se levanta como la palabra a la cual debiéramos nosotros hacer caso en nuestra vida. Y no tener esa actitud que es descrita en el versículo 4. ¿Quién es Señor de nosotros? Nuestros labios son nuestros. Soy yo el que decide. Mas nuestras decisiones nos han traicionado tantas veces. Por eso que es importante que vayamos entendiendo, no solo hablamos de lo externo, sino que también hablamos de nosotros mismos. ¿Estamos encarnando esta descripción? ¿O estamos dispuestos en el Señor a poder decir: Dios, quiero poder escucharte a ti, quiero poder obedecerte a ti? Amén. Amén. Versículos 5 y 6 dicen lo siguiente: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Dios siempre está atento a quienes sufren. Amén. A causa de lo descrito en los primeros 4 versículos, nos damos cuenta que llegamos al versículo 5 y 6 a causa de lo que sucede en los versículos 1, 2, 3 y 4. La Biblia nos dice que el Señor se va a levantar a causa de lo que está sucediendo. Ahora bien, la expresión "ahora me levantaré" nos habla del desarrollo de la providencia de Dios hacia nuestra vida. No es que Dios esté esperando ahí sentado, que nosotros suframos y dice: ya, ahora voy a hacer algo. No, es la expresión en la cual el salmista entiende cómo Dios, de una u otra manera,
se va a levantar por su fidelidad, que su consejo va a terminar prevaleciendo por sobre lo que los versículos 1, 2, 3 y 4 nos han descrito, por sobre la mentira, por sobre el engaño, por sobre las malas relaciones entre nosotros, por sobre los malos consejos que nos podemos dar. Hablábamos que este mensaje nos predica el Salmo 12 y nos habla de la crisis que hay de confianza. Crisis que hay de confianza claramente en nosotros mismos y crisis que hay de confianza hacia nuestro prójimo, hacia el mundo. Existe hoy una crisis de confianza. Y dice la Biblia que Dios va a obrar a causa de aquellos que están siendo oprimidos por el gemido de los menesterosos, por la opresión de los pobres. Nuevamente hagamos una interpretación de lo que Dios nos está hablando. Uno puede decir, bueno, no, yo no soy menesteroso, no soy pobre. El Señor aquí nos está invitando y nos está diciendo que los que aman al Señor sufren a causa de lo descrito en los 4 primeros versículos. Entonces la pregunta que usted y yo debemos hacernos, ¿sufrimos a causa de los primeros 4 versículos? ¿O pasan a ser nuestras herramientas del día a día? Esa es la pregunta. ¿Sufrimos a causa de lo que dice el versículo 1? Tiene la libertad de leerlo, léalo ahí en voz baja. ¿Sufrimos a causa de lo que nos dice el versículo 2? ¿Estamos atentos de que Dios va a obrar? ¿De que Dios está presente? ¿Somos conscientes de esto como el versículo 3 nos está diciendo? ¿Hemos encarnado quizá el versículo 4? ¿O nos hemos enfrentado a personas que nos responden de esa manera? Si es así, el versículo 5 y 6 son para nosotros. A eso quiero llegar con el Salmo. Si es así, el versículo 5 y 6 es para nosotros. Ahora, si estamos en el otro lado de la vereda, hagamos la lectura inversa. Si somos nosotros los que estamos encarnando lo que está produciendo esta oración, entonces hay salvación y hay esperanza. Porque la palabra de Dios, y Dios no ha venido a condenar, sino a salvar. Por lo tanto, tenemos que decir a una, con todo el corazón, que aquí hay una respuesta también para aquel que ha encarnado esta manera de vivir. Aquí hay una respuesta que nos dice, es tiempo de dejar tu consejo y el consejo del mundo para que hagas caso a las palabras fieles del Señor. Porque el versículo 6 nos dice, las palabras de Jehová son limpias. Amén. Hoy aún nuestro lenguaje se ha vuelto sucio. No solo por el contenido, por lo que pueda producir o por el mal consejo, sino incluso nuestras palabras, la manera en la que tratamos a nuestros hijos. Yo siempre voy a tratar de incluirme, no soy como de decir la manera en la que tratan o usted trata. Tenemos que hacer la mirada inclusiva, hermanos, porque somos pecadores, pecadores arrepentidos. Y en el momento en el que empezamos a hablar de una manera excluyente, como ellos sí y nosotros no, nos volvemos unos religiosos y perdemos el norte. Aquí tenemos que incluirnos y decir, por más que yo le diga, no, pero yo pastor, no soy así. Pero en Dios está nuestra seguridad. Usted dirá, ¿estamos exentos de que en algún momento no hablemos mentira con nuestro prójimo? Claro que no. Por eso tenemos que incluirnos, decir, Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que estos 4 primeros versículos me han producido? Tristeza, dolor, angustia. Me han oprimido, como dice el versículo 5, que por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, pondré a salvo al que por ellos suspira. ¿Por qué suspira? A causa de los primeros 4 versículos. A causa de los primeros 4 versículos. Para mí es muy importante que usted siga la lectura conmigo, para que así no nos perdamos y entendamos el mensaje. Creo que usted y yo vamos entendiendo lo que el Señor esta mañana quiere decirnos.
Versículo 6 es muy importante y sin duda es el versículo del Salmo 12. Los contrapone. La palabra de Dios viene a decirnos que, a diferencia de lo que podemos encontrar y de nuestro contexto, la palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es santa. Da una descripción un poco más gráfica en la que nos dice que la palabra es como plata refinada en un horno de tierra, purificada 7 veces. Así de pura, limpia y santa es la palabra de Dios. Es un consejo y es una exhortación de esperanza en nuestra vida. Porque hasta acá parece ser que todo está en un veremos. Sin duda hay un hecho que sucede. Los 2 primeros versículos claramente los experimentamos y estamos insertos en eso. El versículo 3 es una promesa en la cual nos dice que Jehová va a hacer algo, que Él va a destruir los labios lisonjeros, que la lengua que habla jactanciosamente, es decir, esos consejos al final van a terminar destruidos. Y el consejo de Dios se va a levantar. Eso es lo que significa este versículo. El versículo 4 sigue haciendo una descripción muy sentida. El versículo 5 nos dice que el Señor se va a levantar, que algo va a hacer. Y hasta ahí estamos aún quizá en una cierta inestabilidad. Pero el versículo 6 viene con algo concreto para nosotros. Porque tenemos la palabra de Dios. Dios ha hablado. Y lo concreto del versículo 6 es que Él nos dice que las palabras de Dios son limpias. El consejo de Dios es santo. Es bueno para nuestra vida. Debemos obedecer ese consejo. Debemos estar atentos a que solamente en el consejo de Dios vamos a poder huir de la descripción de los primeros 4 versículos. Que solamente en el consejo de Dios no solamente vamos a huir porque estamos sufriendo a causa de esto, sino que solamente en el consejo de Dios, en esas palabras limpias, también vamos a poder redención y perdón a causa, quizá, de haber estado encarnando el motivo de esta oración. Dios en su sabiduría, que encontramos en los Salmos, nos invita y nos dice que hay alguien en quien podemos confiar. No sé si se dan cuenta la dinámica del Salmo, de cómo Dios en su sabiduría y esa inspiración divina comienza a describirnos solo para llegar a esto y decirnos, ok, la cosa está mal. La cosa está mal, tú estás mal al parecer. Parece que aún no hay respuesta, parece que tú estás sufriendo a causa de todo lo que está sucediendo, pero la palabra de Dios es limpia. Ahí hay esperanza. Es decir, el Señor ya nos dice, pero hay alguien en quien tú sí puedes confiar y no te va a defraudar. Y nosotros no nos podemos cansar de decir esto, a pesar de que la vida sin duda ha tenido embates duros para creyentes. Porque podríamos hablar, no, pero es que como es la mirada religiosa. Por ejemplo, cuando hablaban de lo sucedido en Valparaíso, es que sucedió, es que es el juicio divino y que por eso pasó. Hermano, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Solamente podemos presentarnos delante de Dios con esta mirada y decir, Señor, tus palabras son justas. Dame la fuerza para obedecerlas. Dame la fuerza para considerarlas como algo bueno para mi vida. Y no como algo que quizás podría ser, sino decir, Señor, aquí está tu bien. Tú tienes lo mejor preparado para mí. Ayúdame a creer. Los versículos 7 y 8 dicen lo siguiente. Los leemos. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación. Los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. ¿A quiénes guardará el Señor? A quienes son oprimidos, por lo que los primeros 4 versículos describen. Tomamos atención a esto, ¿cierto? Lo hablamos.
Aquí llegamos a los versículos finales del Salmo. Tú, Jehová, los guardarás. ¿A quiénes guardarás, Señor? A los que, el versículo 5 y 6, nos están describiendo, ¿cierto? A los que han sido oprimidos. ¿Amén? ¿Oprimidos a causa de qué? De lo que los versículos 1, 2, 3 y 4 nos están describiendo. De manera particular, hoy estamos hablando de la crisis de confianza, de lo que produce el engaño, la mentira y el obedecer al consejo del mundo, que no es certero, que es inestable. Pero no solamente estamos haciendo una descripción sentida ni dolorosa, sino esperanzadora, tan esperanzadora que el versículo 3, el versículo 5 nos dicen que Dios está atento a hacer algo, que Él hace algo, que Él está obrando en medio de la creación, que Él ha dispuesto su palabra, que es limpia, que es santa para nuestra vida, para que ahí podamos encontrar consejo. Y nos promete que estas palabras al final siempre se van a levantar por sobre otros consejos. Amén. Siempre la palabra de Dios va a ser exaltada. Porque, y aquí es una invitación más personal, leamos la Escritura. Consideremos conocer la palabra de Dios para que podamos fundamentar esta exclamación que yo hago esta mañana con tanta fuerza. Y la hago porque, gracias al Señor, y muchas veces le digo al Señor, tú en tu fidelidad has permitido, Dios, que pueda tener esta bendición de poder ser pastor de la iglesia, porque a través de eso también tú me fuerzas cada día, me obligas cada día a tener que buscarte aún más y conocerte más. Y leer la palabra. Y el haber podido leer la palabra me hace considerar y decir hoy, sí, es la verdad. Aquí en la Biblia no encontramos consejos egoístas, ni llamados tampoco que nos van a bendecir nuestra vida, todo lo contrario. Si usted y yo ponemos en práctica el consejo de Dios que se levanta por sobre los otros consejos, lo único que vamos a encontrar es paz, felicidad, gozo y alegría para nuestras familias y para nuestra vida. Porque la religión cristiana, el cristianismo, no solamente, principalmente tiene una mirada de la gloria de Dios, de que Dios va a ser glorificado, de que a pesar de suceda lo que suceda, Dios se va a glorificar, porque Él es Dios y todo lo que hacemos es para Él. Pero a través de eso no podemos negar de que nosotros somos bendecidos. Claramente somos bendecidos. Si usted ve el decálogo que está en Éxodo 20, los 10 mandamientos, se ponen en contra nuestro. Pero también podemos decir, Señor, encontramos esperanza. Tú nos llamas a la vida. Tú nos invitas a que si ponemos en práctica esos mandamientos, vamos a encontrar paz y vida. Versículo 7, decíamos y lo leíamos que el Señor nos guardará de esta generación, los preservarás para siempre. Está hablando del cuidado, del refugio de Dios. Porque el refugio de Dios no solo es para protección, no es solo para yo estar tranquilo, sino que el refugio de Dios y refugiarnos de Dios también tiene que ser para poder escuchar lo correcto, para poder obedecer el consejo divino y para pedirle al Señor, líbrame de lo que hemos descrito en este salmo. Líbrame de la mentira, líbrame del engaño, de yo ser quien lo cometa y de que las consecuencias o que ese engaño y mentira hieran o ataquen mi vida. La Biblia dice que el Señor nos va a guardar, el versículo 7. Versículo 8 reafirma la promesa. Eso es lo que hace el versículo 8. El versículo 8 viene a reafirmar la promesa. Podríamos traducirlo a nuestro lenguaje hoy, cuando dice cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Podríamos decir lo siguiente: aun cuando los malos insistan en su actuar y se jacten de aquello, aun cuando el mal consejo sea exaltado en el mundo, aun en esas circunstancias, Dios nos anima a seguir perseverando, a confiar en sus palabras. Por eso que al final el Salmo es decidor para cada uno de nosotros.
termina con una exclamación de mayor confianza, en donde también pone a prueba nuestra vida. No sé si se dan cuenta que este versículo final nos está poniendo ya en una situación compleja. Termina dejándonos en una situación difícil, en donde el versículo 7 nos promete guardarnos el Señor. El versículo 6 nos habla de que su palabra es limpia, pero el versículo 8 nos pone en una situación en la cual es muy humana, en la cual nos dice, sin duda, a pesar de que yo estoy confesando con todo mi ser, Señor, tú me vas a guardar, sin duda van a venir situaciones en las cuales dice la Biblia que quien quiera aconsejarnos de manera incorrecta va a seguir rondándonos. Dice la Biblia que el consejo del malo va a ser exaltado en el mundo. ¿Qué significa eso? Digámoslo de manera práctica. Cuando alguien venga y diga, hermano o amigo, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que si tú haces esto, te va a ir bien, yo te invito a que lo hagas. Ja, 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 sí, seguro, no, tú tenés que hacer esto. Sí, la verdad es que lo que está diciendo él es mucho más cuerdo que lo que me estás diciendo tú. Eso significa que el consejo del malo sea exaltado en medio del mundo. Pero la Biblia, la palabra del Señor y Dios en esta mañana nos dice, aun cuando esas cosas sucedan, dice el Señor que Él igual nos va a guardar y Él igual hará que su palabra y su consejo se ponga por sobre los demás. Amén. Eso es lo que nos... Por eso que esta mañana yo hago el énfasis y termino este mensaje con la ayuda del Señor diciéndole esto. Hay alguien en quien podemos confiar. Puse la señalética porque es como lo típico, es decir, encontrarme y decidir. ¿Cuántos han andado manejando en lugares que no conocen? ¿Qué es lo que hacemos? Oye, amigo, ¿dónde queda? A mí siempre me preguntan, ¿dónde queda el oasis? Porque está el oasis está cerca ahí de mi casa, que es un recinto, que era un recinto de los marinos, hoy en día es una piscina, no voy a decir pública porque hay que pagar para entrar a ella, pero se hacen muchos paseos. Y la gente va y pregunta, oye, ¿dónde está el oasis? ¿Dónde está esto? Mira, está por allá, está por acá. No sé si le ha pasado que igual termina preguntando una segunda vez, una tercera vez. Y así pasa, es una cosa tan simple. Pero hablamos del consejo divino. Hay inseguridad, incluso en quienes somos pastores o en su pastor. Pastor, estoy mal, ¿qué tengo que hacer? Hermana, haga esto. Hermano, hablé con el pastor, me dijo, ¿pero qué piensas tú? Él me dijo, hay una crisis de confianza. Ahora hay un Dios todopoderoso que se levanta para decirnos, sí, pero hay alguien en quien tú puedes confiar. La palabra de Dios en esta mañana nos enseña que hay un consejero divino, que el consejo de Dios está ahí para cada una de nuestras vidas, para levantarnos, para animarnos, para librarnos de la mentira, del engaño, para librarnos de nosotros mismos que nos jactamos y que nos sentimos dueños de nuestra vida y de hacer lo que queramos. Ahí está la palabra de Dios consolándonos y trayendo paz a su corazón y al mío en esta mañana. Amén. Póngase de pie, querido hermano y hermana. Si puede hacerlo, póngase de pie. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque si bien, como leíamos en los versículos 1, 2, 3 y 4, nos enfrentamos a situaciones tan difíciles. Lo mismo descrito en este salmo nos ha herido tanto. Y cuando sintamos esto, hermanos, que se han acabado los piadosos, que han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres, cuando veamos que pareciera ser que todos están hablando mentira, que hay inseguridad,
Parece ser que ya nada es seguro, parece ser que ya no podemos confiar en nadie. Parece ser que es mejor encerrarnos en nuestro círculo y agarrar a una persona y tener el control de nuestra familia y estar ahí porque está todo mal. La palabra de Dios viene a motivarnos y a animarnos en esta mañana y a decirnos, pero hay alguien en quien puedes confiar. Hay alguien a quien tú puedes ir y decir, a ver, ¿qué debo hacer? Y el consejo de Dios se levanta por sobre los otros consejos para decirnos hoy, sin duda, que podemos avanzar, salir si estamos inmersos en la razón de esta oración, salir. Y ese es el llamado que yo le hago, hermano, y me hago a mí mismo. Si hemos pasado, si hemos encarnado el motivo de esta oración, huyamos. Salgamos de esto. Es tiempo de arrepentirnos, decirle, Señor, he sido parte de encarnar esto. Ha sido parte de mi vida. Ayúdame para salir de esto, para poder clamar a ti y rogar que tu consejo se levante por sobre el mío. Ahora, si estamos sufriendo a causa de lo descrito en estos versículos, no perdamos la esperanza, porque el consejo de Dios siempre se va a terminar poniendo por sobre el otro consejo, por sobre cualquier otra palabra, por sobre el engaño, por sobre las palabras, por el doble estándar, por todas esas cosas. Dios va a triunfar. ¿De qué manera Dios va a triunfar, querido hermano, amigo que nos acompaña en esta mañana? La manera en la que Dios va a triunfar es que usted y yo podamos considerar el versículo 6, que nos dice que la palabra de Jehová es limpia. Y si la palabra de Dios es limpia, ¿cómo no hacer caso a ella? Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Con tu ayuda, Dios amado, hemos querido predicar la palabra de Dios. Cada vez y más consciente de lo que soy, Señor, se nos hace difícil, Señor, sentirnos, Señor, con la autoridad necesaria para hablar. Mas tú, Señor, en tu misericordia, nos permites exponernos y mostrarnos tal cual somos. Y al juntarnos los domingos y al celebrar con todo nuestro corazón el Día del Señor, no es la manera de decirle a los demás somos mejores. Quizás tantos años, Señor, la iglesia ha dado esa imagen. Mas, Señor, no somos mejores. Simplemente por gracia y misericordia, Señor, tú nos has perdonado y tú nos has hecho conscientes de nuestro pecado. Tú nos has hecho conscientes de lo que, en el contexto en el cual estamos, Señor. Nos has ayudado a reflexionar en estos primeros 4 versículos del Salmo 12 y exclamar, como dice esa primera palabra del Salmo, salva, oh Jehová. Salva.